Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos. Buen domingo para todos, buen comienzo de este día. Ya empezó el día hace rato, lo estamos promediando. En realidad, ya estamos en el mediodía. Y estamos en agosto, increíblemente. Así que hay que bancar agosto. A mí no me gusta el mes de agosto, se me hace de goma, se me hace larguísimo. No me gusta el frío cruel de agosto. Quiero que llegue rápido la primavera y no me hagas caras, Gabriel, porque es así. Quiero que sea rápido septiembre y chau, afuera invierno. Pero te puedo decir algo, en agosto viene el veranito de San Juan, y la tormenta de Santa Rosa. No me alcanza, sí, qué sé yo, que viene, pero no me gusta agosto, no es un mes que me guste. Bueno, dale. Nada. El mes del general San Martín también. Bueno, siempre buscándole el costado positivo. Bueno, dicho esto, le damos la bienvenida a todos. Somos Fuerza Natural, te vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde. Soy Milva Castellini, Gaby Barbagalo, mi compañero, Fede López Feijó en producción general y Lucas Novoa en la puesta en escena. Y también tenemos, por supuesto, invitados en el día de hoy. Antes de eso te cuento, empieza la Semana Mundial de la Lactancia, un temazo siempre para nosotros. Sí. Vamos a estar hablando de esto. Y vamos a estar también con la doctora Mónica de Genaro, que es subdirectora de la Fundación CIDEA y expresidenta de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, hablando de un tema que afecta a muchísima gente, como son las alergias a todo, de todo. Terrible. Imprevistamente, cuando menos lo pensás, suceden. Tu lado B, querido Gaby, los imprescindibles. Sí, viste que a mí me gustan los títulos medio enigmáticos, ¿no? Hoy vamos a hablar de una persona famosa que nació de un experimento, de un terrible experimento, ¿no? Digamos, lo digo con seriedad. Ay, estás tétrico últimamente con las editoriales. No, bueno, pero son casos reales. Porque este es un experimento de la época del nazismo, ¿no? Son como películas de terror. No, pero bueno, y esta persona, hoy vive, es una persona famosa que nació en el seno de ese experimento. Interesante. Okay. Me lo contó el que era mi jefe de terapia intensiva, esta historia. Perfecto. Y me pareció interesante que lo conozcamos. Y de los imprescindibles vamos a hablar de la primera, casi única, pero la primera astronauta mujer que existió, que se llamó Valentina Tereshkova, una soviética en la época de la Guerra Fría, Milva, y que vos nos vas a contar dentro de un rato. Bien, va a estar también la licenciada Romina Atar con nosotros, Inteligencia Artificial y Salud Mental en esta oportunidad. La otra vez hablamos de la salud en general, ahora hablamos puntualmente de la salud mental. Cuando la inteligencia artificial se convierte en la persona con la que más hablas por día, a tener muy presente esta cuestión, o cuando se convierte en la persona de consulta para todo, que no es persona además, ¿no? Claramente, lo estoy diciendo de manera figurativa. Sí. Bien. Dicho esto, del 1 al 7 de agosto se celebra mundialmente la Semana de la Lactancia Materna. Con esto, ¿qué se intenta? Promover siempre la teta, concretar, proteger, promover, apoyar todo lo que tenga que ver con dar la teta a los chicos en todo el mundo, con la lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Argentina de Pediatría están recomendando una lactancia casi exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, en realidad exclusiva, y que después se incorporen alimentos complementarios con los nutrientes adecuados para cada etapa de la vida, asesorados por el pediatra, y que por lo menos continúe hasta los 2 años de vida el hábito de la lactancia. Están recontra mil comprobados los beneficios para todos, tanto para el bebé como para la mamá. Hay menos infecciones respiratorias y digestivas, hay menos internaciones a largo plazo, hay menor riesgo de sobrepeso y de diabetes tipo 2 en la infancia. También hay efectos positivos, como te decía, para la salud de la mamá. Pero bueno, el tema es que sostener la lactancia es un gran desafío en distintas etapas y hay muchas barreras. Primero, en sí misma, porque es un re laburo dar la teta, por más que sea algo maravilloso, al principio cuesta entender y a muchas mujeres nos cuesta comenzar. Hay otras mujeres que no pueden lograrlo y eso no las hace ni más ni menos madres, no se mide por ahí, cada una hace lo que mejor puede, ¿sí? Hay algunas que por razones de salud no lo pueden hacer, hay otras que deciden no hacerlo y siempre es respetable. Lo que no está en discusión son los beneficios que tiene. Gaby, sí. No, es respetable, no recomendable, ¿no? Ahí está, dicho por un médico más correctamente. Entonces, más allá de esto, de lo que a veces al principio es dificultoso,
una vez que uno empieza a entender y aprender a dar la teta, es de las cosas más maravillosas del mundo, de verdad, es maravilloso. El tema es cuando se cumplieron los tiempos de licencia y tenés que volver a laburar, y ahí se empieza a complicar la historia para las mujeres, porque todavía no está todo adecuado ni favorable para que si estás en un lugar de laburo, de tu trabajo, y tengas que extraerte leche, lo puedas hacer con tranquilidad. Hay una ley, Gaby, hay un marco legal sí, claro, de esto. Que tiene que haber lactarios en empresas que tengan un mínimo de cantidad de personas para que las madres puedan extraer su leche y puedan dejarla en una heladera, en un ambiente tranquilo, en un ambiente aséptico, y para que esa leche pues llegue a su bebé cuando vuelva a casa. Se ha evolucionado bastante, falta todavía, así que en esta Semana Mundial de la Lactancia volvemos a traer el tema. Y más allá de aquellas empresas que tienen la cantidad de personal que la ley exige, es un llamado a todos para que podamos acompañar a esas mamás que todavía están dando la teta y que vuelven al laboral. Hagámosela fácil, ayudémoslas con espacios adecuados, con tiempos adecuados, con la higiene que se necesite, la esterilidad absoluta, ¿no? Porque esa mamá está haciendo mucho por la vida de su hijo en esa decisión de seguir dando la teta. Así que acá la promovemos, nos encanta, yo lo disfruté mucho en lo personal como mamá, y nada, es maravilloso, son de esas cosas que cuesta definir con Hay una palabra, palabras. hay una palabra que tiene que ver con la relación que la madre entabla con el niño o niña que está amamantando, que se llama apego. Y el desarrollo del apego tiene que ver con este contacto, no es solamente alimentar al bebé, que es muy importante, no es solamente crearle defensas, que es muy importante, está esa relación, esa unidad madre-hijo que se denomina apego, que solo ocurre en el momento de la lactancia. Y es maravilloso, te juro que te marca para toda la vida. Te sigue conmoviendo a vos eso, ¿no? Lo extrañás. Sí, claro, porque mi hijo me dejó. Mi hijo me dejó una noche, no quiso tomar más y yo no sabía cómo hacer para que siga tomando. ¿Qué tenía? ¿12 años? ¿Tenía 12 años tu hijo? No, yo quería llegar a los 2 años, pero a los 10 meses ya comía de todo, sí. Y qué sé yo, porque un día, bueno, él siempre hizo así, fue dejando las cosas, los pañales, y cuando a él le pareció. Y un día me dejó, una noche me dejó. Y yo insistí varias noches más y varias tardes más y no, ya estaba, bueno, listo, hijo, está bien, hasta acá llegamos. Pero me hubiera encantado seguir más tiempo. Mi hermana ya lleva más de 2 años, por ejemplo. Mira vos. Y nada, es un vínculo, es el acto de amor hermosísimo, hermosísimo. Bueno, bienvenidos. Esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Fuerza Natural. Un momento para reflexionar y adoptar hábitos saludables y sustentables que nos hagan bien a todos. Fuerza Natural. Con Milva Castellini y Gabriel Barbagalo en Splendid 990. Más radio. Bien, hablemos de alergias. Hay gente que ya sabe a qué es alérgica. Hay alergias vinculadas a lo alimentario, a lo estacional, a lo respiratorio. Hay alergias que aparecen de una, así que no sabes de dónde vienen, hacia dónde van y a lo mejor nunca más se reiteran. La que sabe muchísimo de todo esto es la doctora Mónica de Genaro, que es especialista en alergias, subdirectora de la Fundación CIDEA, expresidenta de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días Milva, hola Gabriel, gracias por la invitación, un saludo grande a todos sus oyentes. Gracias. Mónica, vamos desde lo básico. Ok. Alergia, ¿qué es exactamente una alergia? Una alergia es una reacción exagerada del sistema inmunológico frente a distintas sustancias que vamos a denominar alergenos, que para el resto de la gente son inofensivas. Pero cuando la persona en cuestión tiene una predisposición a tener alergia, estos alergenos desencadenan reacciones importantes, exageradas, que se manifiestan con los síntomas típicos de las enfermedades alérgicas. Una cosa es la alergia y otra cosa son las enfermedades causadas por la alergia, como por ejemplo la rinitis alérgica, el asma, la dermatitis atópica, la anafilaxia, que es una reacción
alérgica generalizada, una verdadera urgencia alergológica. Eso básicamente es la alergia. ¿A partir de qué edad se manifiestan, Mónica, las alergias habitualmente? Y si pueden aparecer de grande, por más que de chico no hayas tenido. Mira, hay lo que se llama la marcha alérgica, Ajá. que es una forma que no es que se presente exactamente siempre así, porque en medicina no es 2 más 2 más 4, es 4, pero en líneas generales aparecen primero el eczema atópico, dermatitis atópica, la alergia alimentaria, la rinitis y posteriormente, alrededor de los 4 o 5 años, aparece lo que se llama el asma alérgico. Esta es la presentación bastante típica, pero sin embargo es cierto que hay algunas alergias que pueden aparecer de adulto, y esto sucede porque el sistema inmunológico todo el tiempo continúa aprendiendo, adaptándose, y de repente alguna situación puntual, como puede ser la exposición reiterada o una exposición intensa a un determinado alergeno, desencadena una alergia en un adulto. Por ejemplo, la incorporación en la casa de una mascota o la picadura de un insecto, abeja, avispa, hormiga colorada. O un ámbito laboral distinto al que tenía. Exactamente, a eso iba. Puede ser una alergia a las proteínas de la amoxicilina en los que trabajan en la industria farmacéutica, o proteínas de las harinas en los panaderos, o una cosa bastante común también en las proteínas de la orina de los animales, que puede aparecer en los veterinarios. Claro. Entonces, esas son alergias que pueden aparecer de adultos, pero en general son manifestaciones de los niños. ¿Y qué pasa con los alimentos? Porque, por ejemplo, perdón que sea autorreferencial, yo siendo ya adulta, un día reaccioné al alga nori, por ejemplo, ¿sí? Del sushi. Uh-huh. Pero no había reaccionado desde la primera vez que probé un sushi. Digo, pasó en un momento determinado, ya después de haber consumido en varias oportunidades, y de golpe empecé a reaccionar a eso. Es a veces es algún misterio que ocurre, alguna situación particular de cómo está el sistema inmunológico, que es sumamente complejo, que tiene muchísimas interacciones con distintas cosas, y también hay que determinar exactamente qué es lo que produce, porque alguno le echa la culpa a una sustancia en particular cuando resulta que por ahí estaba oculto algún condimento, alguna otra cosa, y no puntualmente lo que uno le echa la culpa, ¿no? Las alergias alimentarias tienen la particularidad de que algunas se curan, entre comillas, solas. Por ejemplo, a la proteína de leche de vaca, que alrededor de los 2 años, 3 años, los chicos, la mayoría, tiende a desaparecer espontáneamente. Hay otras alergias que persisten durante la adultez. La del huevo, por ejemplo, generalmente tarda más en desaparecer, y la que es de los adultos muy frecuentemente es la de los moluscos. Marisco, claro. Exactamente, pescados, mariscos y frutos secos. Cuando se curan, esa es la pregunta, ¿se curan las alergias? Mira, Gabriel, la verdad que yo siempre le digo a los pacientes, esto no es una curación como una apendicitis que te operaste y te curaste y nunca más vuelves a tener apendicitis. Esto es una condición genética modificada por el medio ambiente y no se cura en el sentido estricto de la palabra, en el sentido literal de la palabra, pero claramente se mejora. ¿Y cómo se mejoran las alergias? Las alergias se mejoran si uno puede identificar el alergeno y ese alergeno es evitable. Pongámosle el nombre un gato. Si se puede evitar, se evita. Si estamos hablando de los ácaros, hay medidas de control ambiental. Entonces, esas cosas ayudan a disminuir los síntomas. Esto además sumado a los medicamentos. Contamos con antialérgicos, antihistamínicos, broncodilatadores para el caso del asma, corticoides tópicos, distintas herramientas terapéuticas que nos ayudan a mitigar un poco el problema de la alergia. También tenemos como herramienta específica de los alergistas la inmunoterapia. La inmunoterapia es un tratamiento muy efectivo, muy seguro, si se hace en manos de los especialistas. O sea, lo primero que hay que hacer... Es muy importante que digas esto, que realmente la alergia tiene que ser en manos de los especialistas en alergia. Definitivamente, definitivamente, y esto quiero hacer mucho hincapié, porque el éxito del tratamiento depende de muchas cosas. No solo de la sensibilidad que tenga el paciente, sino de la interpretación que hace el médico alergista de las cosas a las cuales
las pruebas son positivas. O sea, no porque todas las pruebas que le hagan de alergia sean positivas, quiere decir que los síntomas estén relacionados con eso, y el tratamiento está basado en eso, en el criterio del alergista. Entonces es importante tener un buen diagnóstico. Mónica, ¿hubo Sí. alguna alergia o algún caso puntual de un paciente a lo largo de tu carrera que te sorprendió especialmente? ¿Una alergia muy extraña, muy particular? Bueno, lo que estamos viendo últimamente, y nos parece bastante extraño porque no se da en nuestro medio, es la alergia al sésamo. Mirá vos. Estamos viendo muchos pacientes con las semillitas que están tan de moda en todos los panes y demás, la alergia al sésamo. Algunas veces vemos estas alergias, pero nos topamos con la barrera de que no tenemos un tratamiento alergológico de inmunoterapia específico para eso. Pero cuando uno puede identificar cuál es el alergeno y trabaja con un material, o sea, con vacunas de buena calidad, el éxito del tratamiento es muy bueno. Solamente necesitamos, que no es poco, un buen diagnóstico, buen material, paciencia por parte y Fundamental. sí, mucha paciencia por parte del paciente, pues son tratamientos largos, Claro. de 3 a 5 años, lo cual requiere un compromiso del paciente. Y ondulante, ¿no? De fracaso, éxito, hasta que le das con el clavo, ¿no? Bueno, ahora cada vez estamos afinando más la Bien, puntería, bueno. porque las técnicas diagnósticas están cada vez más a la vanguardia y hay diagnóstico molecular. Afortunadamente en Argentina tenemos equipos de diagnóstico molecular, con lo cual se puede hacer más precisión en el diagnóstico. La medicina de precisión es la medicina que viene, Sí. la que está diseñada para el paciente en particular, y la alergia no escapa a eso. Te hago una pregunta. Hay alergias raras que yo escuché, por ejemplo, salieron notas alérgicas al agua. Es una linda noticia, pero nada Se más. quiere bañar, en realidad. No, lo que produce el agua es un tipo de urticaria. Bien. Que puede ser, se llama urticaria acuagénica, Claro. y puede ser producida por el agua directamente, pero también es producida por el golpeteo de la ducha. Ah, mira vos. Eso, viste, la gente que sale de la ducha con Sí, que le pica, que le empieza a picar. pica, exactamente. Esa es una condición, no es estrictamente una alergia mediada por IgE. IgE es Sí, los anticuerpos que más rápido actúan en una alergia. Sí. Claro, son los anticuerpos que hacen que se unen a unas células que se llaman mastocitos y liberan todos los mediadores que desencadenan la reacción alérgica. Sí, prácticamente el más conocido es la histamina, que por eso tomábamos antihistamínicos. Exactamente, tomábamos y seguimos tomando, porque correcto. son útiles Ahora, los vos antihistamínicos. nombraste tratamientos inmunológicos, dijiste. Más allá de las terapias de precisión, que obviamente tampoco estamos reservadas para casos muy particulares, porque aparte tienen un acceso económico distinto. Yo me acuerdo de los tratamientos, ¿cuán buenos son los tratamientos desensibilizantes, las autovacunas, todo lo que veíamos hace 2 décadas atrás? Te digo que en un momento fue furor, y hoy, ¿cómo está esa situación? La verdad que está... ¿En desuso? Sí, en desuso. Las autovacunas están en desuso. De hecho, a mí mismo me hacían autovacunas cuando era chica. De acuerdo. Por otitis a repetición. Pero bueno, no sé si funcionó o no funcionó. Y los tratamientos desensibilizantes que te iban poniendo el alérgeno en dosis pequeñas y cada vez más progresivas, ¿te acuerdas? Bueno, eso es un poco la base inmunológica de la inmunoterapia específica con alergenos, ¿no es cierto? Mostrarle al organismo a qué es alérgico para que el organismo vaya haciendo anticuerpos IgG, bloqueantes de esa IgE que hablábamos antes. ¿Eso se sigue utilizando, aplicando, mejor dicho, de esa manera, Mónica, para detectar para detectar las alergias que puede tener una persona? Para detectar las alergias que puede tener una persona, se hacen lo que se llama prick test, que son las pruebas en la piel, unas pruebas epicutáneas donde se ponen concentrados de distintos alergenos, los más habituales, que son inhalantes, o son hongos, o son pólenes de distintos árboles o distintos pastos. La otra forma es detectar estas IgE específicas en sangre, es un método que se llama RAST, y lo que te decía ahora, que tenemos actualmente en algunos centros, el diagnóstico molecular, que eso va mucho más preciso a la parte más pequeña de la proteína que provoca la alergia, entonces uno puede hacer un diagnóstico muchísimo más preciso con lo que le está pasando al paciente. Con una muestra de sangre. Eso te iba a decir, Una muestra de sangre que logra detectar aproximadamente 250 sustancias diferentes. Opa. Es una tecnología de vanguardia. Amplio. Sí.
Te hago una pregunta. Hace poco, ahora, el día 8 de julio, hace un mes, el 8 de julio fue el Día Mundial de la Alergia. Sí. Y leí una encuesta global, que acá en Argentina la hizo Voices, que es una encuestadora seria, pero que fue global, o sea, la encuestadora a nivel mundial fue Wing, donde decía que el mundo está caminando hacia la evitación de los alergénicos, o sea, aquello que produce alergia, y así hizo un ranking, y Argentina estaba uno de los países donde más concientización había de los alergénicos. ¿Lo estás viendo eso en tu práctica diaria? Que el argentino evita el alergénico. Vos sabés que estaba primero Marruecos, segundo Estados Unidos, tercero Argentina, y el peor de todo, cosa que me pareció raro, Japón, que realmente uno piensa que es al revés. Pero digamos, ¿cómo ves vos hoy la conducta de viste que los argentinos somos rebeldes, caminamos siempre por las cornisas, nos gusta ir por la banquina, estacionar en doble mano, o sea, ¿cómo es fácil el manejo del paciente en nuestro país, del paciente alérgico, que gran parte de su tratamiento tiene que ver con evitar el contacto con el alergénico? Mira, lo que veo que mucho me llama la atención es con los pacientes que son alérgicos a las mascotas. El paciente que tiene gato dice, haceme cualquier cosa, pero yo el gato de casa no se va. Así que resolveme esto, pero el gato no se va. Es entendible. Por ahí los pacientes son más conscientes cuando uno le da las medidas de control ambiental con respecto a los ácaros o los hongos intradomiciliarios. Eso parecería más fácil, pero cuando intervienen los sentimientos, como con las mascotas, y eso es muy entendible. Es entendible. Eso es muy entendible. Rumba es hipoalergénica, por ejemplo. ¿Hipoalergénica? Sí, los caniches. Mira vos. Sí, incluso también ahora hay algunos alimentos que están promocionando para las mascotas que también hacen que disminuya en la orina la cantidad de proteínas alergénicas. Así que bueno, son todas medidas que se estarán tomando para poder convivir con las mascotas. Y además visitar al médico, porque a veces uno le está echando la culpa a algo en particular, por ejemplo, a los ácaros. Yo tengo un montón de pacientes que viene la mamá diciendo que ha limpiado la casa, sacó los peluches, hace una esterilización todo el tiempo de la casa del chico, y resulta que cuando le hacemos las pruebas no tiene nada que ver, o sea, está gastando un recurso enorme, claro, haciendo una actividad tremenda para algo que realmente no es eso lo que le está provocando el asma o la rinitis o lo que tenga el niño. Con lo cual hay que hacer estudios, sean los tradicionales o molecular que vos nos contás, Mónica, que no sé si será costoso, si lo cubren las obras sociales. No lo cubren las obras sociales, es una cosa muy moderna, hace meses que está en la Argentina, y sí, es costoso, pero bueno, se sabe que se hace una sola vez, claro, y sirve un montón. Te hago una cortita última de mi parte. Cuando yo empecé la práctica médica, una de las preguntas que había que hacer siempre en una historia clínica era si eras alérgico a la penicilina. Y si era alérgico a la penicilina, había que ponerlo grande arriba. Claro. ¿Te acordás, no? Ahora, después hay 300 antibióticos más. Pero la penicilina parecía que era... ¿Existe realmente? ¿Es frecuente la alergia? No, la alergia a la penicilina es muy poco frecuente. Mucho más infrecuente de lo que la gente supone. Tiene mal marketing, digamos, mala prensa. Sí, es un capítulo espantoso de la alergia, porque una vez que a un paciente le pusieron el rótulo de que es alérgico a la penicilina, después cuesta sacárselo. Y cuesta creer, o sea, el paciente consulta porque cuando era chiquito, en algún momento le dijeron que tuvo un rash, le parece que era penicilina. La verdad que te aconsejaban llevar una identificación, claro. La verdad que ahora lo primero que se pide es algunos estudios que hay que arriman un poquito al diagnóstico, no son certeros 100% porque aparte, Milva, te decían que eras alérgico a la penicilina, pero que había reacción cruzada con otros antibióticos. Entonces te quedabas sin un espectro antibiótico muchas veces para tratar infecciones comunes. Y el temor del paciente es, ¿y si me caigo en la calle, qué me dan? Le digo, nadie te va a dar un antibiótico en la calle si te caíste. No, pero aparte es probable que la persona que está convencida que es alérgico, vos le das antibiótico y hace alguna reacción, Y bueno, hay que hacer unas pruebas que se llaman ciego, ¿no? Controlado con placebo, exactamente, claro, exactamente. Pero la verdad que es todo un tema. La verdad que en esos casos, si la duda persiste, conviene buscar otra alternativa terapéutica con otro antibiótico. Ahora hay infinidad de antibióticos que son de distintas variantes y no dan reacciones cruzadas con la penicilina, así que se puede evitar tranquilamente.
Mónica, muy interesante y seguiríamos charlando con vos. Gracias por venir hasta el estudio, por conversar con nosotros y por ayudarnos a entender un montón de cosas. Gracias a ustedes. Muy grande. Bueno, muchísimas gracias, Milva. Hasta pronto. Era la doctora, Gaby, perdón, Mónica De Genaro, médica especialista en alergia, subdirectora de la Fundación CIDEA y expresidenta de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. No, te decía que recordá que en YouTube siempre quedan todos nuestros reportajes, nuestras notas y nuestras entrevistas en @Fuerza Natural Radio, que es nuestro canal de YouTube. Vamos a una pausa y ya volvemos. Dale. Fuerza Natural. Se puede. Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini, Gabriel Barbagalo, hasta las 13 en Splendid 990. Bueno, es tiempo de presentar el lado B con el doctor Gabriel Barbagalo y así lo hacemos. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Bien, y como te decía al principio del programa, el título del lado B de hoy es La famosa que nació de un experimento. O sea, que a veces vemos en algún personaje famoso de la farándula, del deporte o de la política, y muchas veces nos aventuramos a emitir opiniones fáciles de su vida privada y más allá de su actividad, y desconocemos facetas íntimas de su vida personal y particularmente de su pasado. Hoy les quiero contar la historia de un horrible experimento llevado a cabo por el líder de las SS de Alemania de Adolf Hitler, el nefasto Heinrich Himmler, el experimento Lebensborn para purificar la raza aria. Lebensborn significa fuente de vida en lengua alemana. Y fue el nombre que Himmler le dio al plan para expandir la raza aria, principalmente por el centro y el norte de Europa. Además, el plan daba asistencia médica y financiera a las esposas de los miembros de las SS y a las madres solteras que daban en adopción a sus hijos, obviamente puros raciales, ¿no? El fin último era la eugenesia y la limpieza étnica que permitía la reproducción selectiva de ciertos rasgos hereditarios. El sueño supremacista, basado en la teoría de Darwin, de alcanzar el ser superior mediante la selección de los más fuertes. Hasta acá, por si vale la aclaración, todos conceptos repudiables. El plan comenzó en 1935 en Alemania, Polonia y en los países nórdicos, principalmente en Noruega, y hasta ese país nos lleva nuestra historia, Noruega. Resulta ser que en 1945, al borde de la finalización de la Segunda Guerra, nace una pequeña niña de la unión de la noruega Signe Lindstad y el sargento alemán Alfred Hasse, en el marco del programa Lebensborn. Lo que ocurrió es que, al finalizar la guerra, ahí casi inmediatamente, todas esas familias experimentales de Noruega, creadas por Himmler, fueron tildadas de traidoras y condenadas al ostracismo en una pequeña aldea. Signe, la mamá, falleció 2 años después del nacimiento de su pequeña Frida, y su abuela decidió emigrar con la niña a Suecia, escapando del escarnio social. Himmler, por su parte, ya había acabado con su propia vida. La niña de la historia es Anni-Frid Lindstad, una de los 4 miembros del exitoso conjunto de música sueco ABBA. La identificada como la morocha, a diferencia de Agneta Falskog, que era la rubia. 30 años más tarde, la niña Frida, ya adulta y famosa, se encontró con su padre biológico, un militar alemán que estaba casado y tenía un hijo alemán cuando se prestó en aquel momento al experimento eugenésico. Luego de ese frío encuentro con su padre, Anni-Frid dijo: «Es difícil, pudo ser distinto si yo hubiera sido adolescente o una niña. En realidad, no puedo relacionarme con él y amarlo como lo habría hecho de haber estado a mi lado mientras crecía». Durante los años 70 y 80, Anni-Frid Lindstad fue parte de uno de los grupos icónicos de la música pop.
Su imagen y sus voces eran inconfundibles y la sonrisa de las mujeres del grupo eran características. Además, sus éxitos dieron varias vueltas al mundo, pero en el fondo de su corazón existe aún hoy una herida que se niega a cicatrizar. Ella fue producto de un plan ideado por Himmler para emparejar a soldados nazis con mujeres noruegas de raza aria pura, con el fin de mejorar la genética de sus descendientes, y una de esas mujeres había sido su madre. Annie Fried es una de las testigos vivientes de las aproximadamente 12.000 personas que, como ella, nacieron durante la guerra o poco después de madres noruegas y padres alemanes. Un grupo de estas personas se dispone a exigir compensaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La organización que las representa se llama Lebensborn. Le pusieron el mismo nombre del plan dirigido por Heinrich Himmler para crear su raza superior. Una historia triste del siglo XX, con secuelas hasta la actualidad que usted, querido oyente, merece conocer. Me dejas siempre como viste pensando acerca de las historias que traes, querido Gaby. Siempre son un misterio, viste. No, la verdad que no tenía idea de todo lo que contaste. Sí, yo te dije que me la trajo a mi cabeza mi jefe, que fue mi jefe en el hospital. Es una historia terrible. Viste que sí, a veces realmente. A ver, esta mujer nosotros le escuchamos las canciones nada más, pero ¿cuántas otras nosotros aventuramos a veces a decir, tal cosa, tal otra, y no conocemos realmente las cosas que le pasan a la vida de la gente, ¿no? Esta chica es un drama realmente, su pasado, ¿no? Bueno. Sí, eso impacta más, conocerla además públicamente, ¿no? Pero bueno, como vos decís, finalmente en la intimidad, más allá de la fama, cada uno tiene su propia historia, ¿no? Sí. Gaby, bueno, sí. Uno de los temas que habíamos adelantado tiene que ver con la inteligencia artificial y con personas que lamentablemente piensan que hay otra persona del otro lado que les contesta, que los comprende, que los acompaña. No hay. No hay. No siempre. No hay. A veces no hay carne y hueso, ni alma del otro lado, ni corazón. Yo me acuerdo, la novela Una voz en el teléfono, ¿te acordás? Licenciada Romina Tar, psicóloga y columnista de nuestro programa. ¿Cómo estás, Romy? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por invitarme. Me encanta estar acá con ustedes. La inteligencia artificial no te juzga, es casi sumisa, te dice lo que quieras escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Para muchos es una gran herramienta de trabajo. A los chicos, a los estudiantes los está poniendo en un lugar de demasiada comodidad en algunos aspectos, a mi criterio, vos lo tendrás más en claro. Pero lo que más nos llama la atención es cuando la inteligencia artificial empieza a convertirse en una especie de amigo / psicólogo / terapeuta, ¿sí? Eso es lo que nos convoca hoy, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esta época, digamos, de hiperconectividad virtual, ¿cuánto nos falta del encuentro real, ¿no? De ese encuentro con otro, de la mirada, de la escucha, donde esté presente la voz, la presencia, la responsabilidad afectiva. Sí, es verdad, digamos, hoy nos convoca la inteligencia artificial como escucha, ¿no? Como analistas, como digamos, con ese lugar a consultar lo que nos pasa. Y la verdad que sí, me parece que es interesante que podamos preguntarnos sobre esto, ¿no? Como analista, al consultorio llegan personas que quieren consultar, qué sé yo, porque tienen algún motivo, algún interrogante, algún síntoma, algún padecimiento. Y un poco lo que ofrecemos en el espacio del consultorio, que es un encuadre claro, clínico, se ofrece un espacio de escucha, ¿no? Donde la palabra está en juego. Ya Freud hablaba de la talking cure, ¿no? La cura a través de la palabra. Hablaba de que si la palabra puede enfermar, entonces la palabra puede curar. Entonces aparece la palabra, y no solo la palabra dicha, sino que también trabajamos los analistas con todo lo no dicho, ¿no? Claro. Con los silencios cargados de significado, con la lectura del lenguaje corporal. Trabajamos con los fallidos, con los sueños, con los chistes, con los síntomas. Nunca hables delante de un psicólogo, Milva. O sí. Pero bueno, hablamos, digamos, tomamos la palabra y el lugar a la palabra para conocer las causas de ese padecimiento, que en general no
no son tan fáciles de acceder. Nosotros hablamos del inconsciente. Entonces, digamos, es importante pensar cuánto de esto puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? El peligro, el riesgo de pensar, ¿es posible que la inteligencia artificial pueda realmente comprender las emociones humanas? ¿Tiene empatía la inteligencia artificial? Y, digamos, hay como un intento de empatía, pero hay un verdadero registro de lo que le pasa realmente a un otro. El tema es que la inteligencia artificial trabaja por retroalimentación permanentemente, que es como un chico que va creciendo y se va incorporando nuevas experiencias, lo va incorporando, hace el mismo camino que un ser humano racional, digamos, aunque no lo es. Por eso cuando empezaron dijimos, la inteligencia artificial no te juzga. ¿No te juzga? Está cada vez más antropomorfizada, ¿no? La inteligencia artificial. Y uno le puede decir, bueno, dame respuestas más humanas, dame respuestas que contemplen las emociones. Uno puede ir orientando, pero son patrones de respuesta. Lo que pasa es que hay situaciones donde hay un riesgo, presunto riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque personas que tienen cierta vulnerabilidad o que están, digamos, con mucha inestabilidad afectiva o, no sé, niños, niñas, adolescentes que escuchan y que tienen este diálogo sin que haya una intervención, una mirada de la familia o una mirada de un profesional de la salud, que lo que hace este profesional, digamos, pueda hacer una intervención. Digo, la única escucha en este aislamiento digital, con esta presión social, la única escucha que tienen es la de la inteligencia artificial. Entonces, claro, digo, ahí hay un riesgo posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en situaciones donde hay una situación compleja que implica por ahí un posible intento de suicidio, ¿qué posibilidades tiene la inteligencia artificial de accionar? Yo hice la prueba y escribí, fui hablando con un chatbot. Y lo que pasa ahí es como te sugiere que vos llames a una línea de prevención de suicidio, hables con alguien, pero te sugiere. Eso es un bot. Sí. Nosotros los analistas tenemos un protocolo a seguir. Vos tenés una persona que corre riesgo de vida, sí, claro, estás obligado por ley a hacer una intervención, digamos, a poder acudir y llamar a la autoridad correspondiente para que esto suceda de otra manera. Digo, si bien no hay leyes todavía que regulen la intervención de la inteligencia artificial y el vínculo con los posibles suicidios, sobre todo en menores de edad, si bien esto no está regulado, sí hay leyes que hablan de prevención del suicidio, sí hay leyes que dicen que tiene que haber un tratamiento integral, interdisciplinario, que esos profesionales tienen que poder estar formados, que estamos obligados a consultar en el caso, a dar aviso a la autoridad correspondiente en el caso de que aparezca una situación así, y hay líneas de salud. Está, por ejemplo, yo acá tengo una línea que es el 0800-333-1665, que es salud mental, atiende y está atendido por 365 días del año, 24 horas, psicólogos y psiquiatras, y en el caso de que alguna situación así ocurra, ellos derivan una ambulancia con un psiquiatra al domicilio. Hay otras líneas, está la línea de la 135, que es la línea de prevención del suicidio, la 144, que es la de violencia de género, 137, violencia familiar, digamos. Hay distintas líneas a las que se puede acudir, pero una cosa es que yo sugiera y otra cosa es que yo realmente haga me ocupe de que eso ocurra, porque hay un protocolo que obliga a esto. Ahora, Romy, yo una vez escuchaba a Santiago Bilinqui, no sé si lo tenés, que es un tecnólogo, habla de todo, y hace, ya te digo, varios años, y él hablaba de la inteligencia artificial y dice, lamentablemente la inteligencia artificial comete menos errores que el ser humano. Sí, te doy un ejemplo. Él dijo, si el referéndum del Brexit hubiese hecho por inteligencia artificial, en vez de hacer votar a todos los británicos, Gran Bretaña se hubiese quedado adentro de la Comunidad Europea, porque era lo que le convenía. Actuaron por emoción. La emoción a veces juega en contra de la decisión correcta, decía Bilinqui. Sí, lo que pasa es que es muy valiosa la inteligencia artificial para un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, no sé, para analizar datos, para evaluar imágenes, exacto, incluso para detectar algún tumor. Para muchas cuestiones es muy valiosa. Ahora, cuando se toma como único referente, para sustituir un espacio terapéutico, es riesgoso. Perdón, vos sabés que estaba viendo, Fede me estaba alcanzando algunos datos que son realmente
bien preocupantes, sobre todo entre la gente joven en relación con la inteligencia artificial y los temas de salud. Casi el 22% de los argentinos considera que el chat GPT y Google dan respuestas más útiles que un profesional de la salud. Y esta cifra crece casi un 30% en la gente más joven, en la franja etaria de 18 a 25 años, y aumenta a más del 45% en aquellas personas que no tienen cobertura médica. Claro. O sea que aparece como la oportunidad y ahí, bueno, nada, puede surgir cualquier cosa, digo, ¿no? Empezamos a perder rigor en un montón de cosas que tienen que ver con la salud. Yo creo que hay una gran pregunta que nos podemos hacer, que es ¿cuál es la búsqueda de cada uno, no? Si queremos conocer lo que nos pasa, qué es lo que nos causa esto que es el padecimiento que estamos atravesando, o queremos una serie de recetas o de indicaciones para poder sobrellevar esta situación. Son posicionamientos distintos, no es juzgable, digo, cada uno puede elegir el camino que, digamos, que prefiere. Digo, ahí, digo, me parece que es muy importante qué nos causa ese deseo, ¿no? Si es un trabajo, porque lo que tiene los chatbots o el chat GPT, el que sea, la inteligencia artificial, es que son 24 horas, no hay espera, es todo ya, que es medio como vivimos, ¿no? En esta etapa de fast food. Me parece que lo que es interesante de un análisis es que entre una sesión y otra hay tiempos de espera, hay un tiempo, hay un encuadre y hay otro momento donde vuelvo a encontrarme con ese analista. Sí, hay una digestión de lo hablado. Exacto, ¿no? Y en esa espera no es una espera pasiva, es una espera activa, sí, claro, donde uno le va cayendo la ficha, como se suele decir, y uno va construyendo y reconstruyendo y digamos, va entramando lo que le sucede. Una paciente me decía ayer que había tenido un sueño y que lo primero que hizo fue consultarle a ChatGPT. ¿Qué hace ese chat? Hace un correlato directo entre los elementos del sueño y el significado. Claro, cuando viene a sesión me lo cuenta ya viene, y empezamos a trabajarlo. Interpretada. Pero en realidad trabajamos de la interpretación de los sueños que plantea Freud, que en realidad los elementos del sueño no tienen un correlato directo con un significado, sino que se construye en función de la subjetividad de cada uno. Entonces empezamos a trabajar el significado de su sueño, que por supuesto nada que ver con lo que había dicho el chat, lo cual ella se reía y decía, bueno, nada, lo consulté para ver qué me decía. Pero bueno, digo, son elecciones, no hay un camino correcto. Igual distinto es en las situaciones de riesgo. Igual, Romina, todos esos desafíos que le hacemos al chat GPT, lo único que hacemos es mejorarlo. Puede ser. Porque lo desafías y lo volvés a mejorar, Y está bien, no lo digo, a veces hay que acompañarlo a la evolución y no enfrentarlo, porque enfrentarlo creo que perdés. Me pongo en ese lugar. Creo que perdemos. Son propuestas distintas. Claro. No se enfrentan, son propuestas distintas. Perfecto. Pueden coexistir. Son propuestas distintas que dan respuestas distintas. Sí. Romina, como siempre, gracias por ayudarnos a reflexionar sobre estos temas. Nos vemos la próxima, ¿te parece? Claro que sí. Sí. Abrazo enorme a la licenciada Romina Tar, columnista de Fuerza Natural y además, bueno, especialista, por supuesto, es psicóloga y es columnista, como te decía, y especialista en temas como este que tanto nos interesan. Y es amiga de la casa, además. Sí, por supuesto. Sobre todo. Te propongo ir a una pausa, Mil. Dale. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bien, y en nuestro espacio de Mujeres Imprescindibles, en la voz de mi amiga Milva Castellini, vamos a conocer quién fue Valentina Tereshkova. Bueno, en plena Guerra Fría hubo una mujer que fue admirada por ambos lados de la cortina, tanto por su coraje como por su valentía. Valentina Tereshkova, la primera mujer que viajó al espacio exterior en solitario, que dio 48 vueltas a la Tierra durante 3 días a bordo de la nave soviética Vostok 6. Corría el año 1963 y tras esta hazaña, Valentina continuó colaborando en el programa espacial y se convirtió en una personalidad destacada de la por entonces Unión Soviética. Valentina era hija de un tractorista, es hija de un tractorista y de una trabajadora de la industria textil, y desde muy temprana edad sintió el placer del aire y del espacio, motivo por el cual practicó paracaidismo.
llegando a ser instructora en esa actividad. Uno de sus primeros trabajos fue en una fábrica textil, al tiempo que completaba sus estudios en una escuela nocturna. Su conocimiento en paracaidismo fue fundamental para unirse al cuerpo de cosmonautas de la Fuerza Aérea Soviética, donde fue atraída por la investigación espacial. Fue así que no dudó en presentarse en calidad de voluntaria como futura astronauta. Aunque carecía de la formación adecuada, la Agencia de Espacio Soviética la seleccionó y la preparó para la gran hazaña. Tras la misión espacial que la hizo célebre en el mundo, Valentina se graduó de ingeniera espacial y a partir de 1969 ingresó al Partido Comunista de su país, donde ejerció distintos cargos y se mantuvo políticamente activa, incluso luego del colapso de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991. Hasta la actualidad, nuestra mujer imprescindible sigue siendo considerada, junto a Yuri Gagarin, el primer astronauta en órbita de la Tierra, como los principales héroes de la Rusia postsoviética actual. Valentina Tereshkova, la pionera del espacio. Qué personaje, Milva, Valentina Tereshkova, ¿no? Una mujer en la década del 60, en plena Guerra Fría, que se 48 vueltas orbitando sola en el espacio, ¿no? Te la regalo, ¿eh? Sí, sí. Yo paso, yo te regalo la de ella y la de Yuri Gagarin, que fue el primer hombre. Pero vive Valentina, tiene 88, hasta el último que sé, al menos, que vive, es ingeniera espacial, es una heroína más allá de la caída de la Unión Soviética. O sea, es reconocida a nivel mundial, ¿no? Es una heroína global, Valentina Tereshkova. Qué templanza, por decirlo de alguna manera. Sí. Qué templanza. Sí, y aparte, viste, estamos hablando hace 50 años, 60 años, hace 60 años que pasó esto. Una mujer a 60 años no es lo mismo que una mujer ahora. No, siempre decimos eso, cuando traes los personajes en imprescindibles de las mujeres de la historia, algunas contemporáneas o todavía, como decís, muy mayores, pero todavía entre nosotros, sí. Digamos, entre nosotros, es un montón, era otra historia, ¿no? No, me cuesta siempre entrar en cómo libraron la batalla, ¿no? En ese momento esas mujeres. Y en ese momento en el mundo había una carrera espacial que la estaban librando entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Que la ganó siempre la Unión Soviética, salvo que lo primero que pisaron la luna fueron los muchachos del norte de acá, del norte de este lado, digamos. Y todavía se sigue discutiendo si llegaron o no, querido Gaby. Bueno, separamos y creo que ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. No separamos nada. No separamos, nos vamos directamente. No vamos. Así que bueno, hoy como siempre en la operación técnica estuvo Lucas Novoa. Muchas gracias, Lucas, como siempre, con todo tu aporte. Federico López Feijón en la producción general. Me llamo Gabriel Barbagalo, mi amiga es Milva Castellini y te estamos esperando ¿cuándo, Milva? Nosotros estamos siempre los domingos a las 12 del mediodía en la 990 en Splendid. Esto es Fuerza Natural. Es un gran placer conducir este programa con este equipo maravilloso que me acompaña todos los domingos. Así que gracias por estar del otro lado. Buen domingo, buen fin de para todos. Nos reencontramos en una semana. Chau.